Bueno, Alex, vamos a hablar con Biblia, ¿verdad? Con Biblia vamos a hablar, no con conjetura ni filosofía, ni razonamiento humano. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver, el credo sencillo, hay un credo sencillo que existe un solo Dios y es el Padre. El credo apostólico más primitivo de la iglesia, primer cielo, reconoce un solo Dios, el Padre. El apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, porque aunque hay algunos llamados dioses que sea en el cielo o en la tierra, como es cierto, hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, dice, de quien procede todas las cosas y nosotros somos de Él. O sea, el Padre es la fuente de todas las cosas, dice, hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, o sea, por medio de Cristo se crean todas las cosas. Efesios 4:6, hay un solo Dios y Padre que de todos, está sobre todo y por todos y en todos. Entonces, para los cristianos había un solo Dios, el Padre. El Padre, no hay un Dios de tres personas, ellos no mencionaron eso. Pues solo que Boris apoya en 1 Juan 5:7 que la coma guanina, ya se sabe que la coma guanina es un texto espurio, ¿verdad? Un solo Dios y un solo Dios, que es el Padre, que es un mediador entre ese solo Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Galatas 3:20, ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Entonces Jesucristo es un mediador entre un Dios y los hombres, dice 1 Timoteo 2:5 y Galatas 3:20. Vuelvo a repetir, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo de sus hombres. O sea, hay un solo Dios, dice Pablo. Y entre ese es Dios, que es solo. Hay un mediador que es Cristo Jesús, hombre, se llama hombre, antropos en el griego. Eso digo que el Padre es el único, pero en Juan 17:3, esta vida eterna que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 5:44, ¿cómo puede creer cuando recibir gloria de los unos de los otros no buscáis la gloria que viene del Dios único, del monoteo, del Dios mono? En el griego es mono, significa solo, solo. Aquí Jesús llama a su Padre como el único Dios o monoteo. La palabra monos en el griego significa según el electrón. G3441 como significa solo, único, por implicación mero. Dice ahora va y dice que es mono, solo, solitario. Se traduce único, empleado como atributo de Dios en Juan 5:44, en Juan 17:3, en Romanos 16:27, Galatas 4:11, 1 Timoteo 1:17. Ahí se le aplica el Padre, es el mono, el Dios solo, el único, ¿verdad? Entonces para los cristianos hay un solo Dios que es el Padre, no un Dios de tres personas como está diciendo Boris, ¿verdad? Jesucristo ya afirmar que el Padre solamente es el Padre, es bueno, el Dios bueno. Marcos 17:18, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Ahora, Cristo recita la Shema. ¿Qué es la Shema? Es la confesión de fe de los judíos, ¿verdad? De que Jehová es un solo Dios, no un Dios en tres personas. Jesús recita la Shema de que Dios es uno. Marcos 12:29-34. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Ahí está recitando la Shema. Jesús acá recita la Shema que Dios es uno. Deuteronomio 6:4, escucha, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 4:35-39, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor es el Dios, ni uno otro es fuera de él. Entonces la Shema confiesa un solo Dios, el Padre, ¿verdad? Jehová, o Yahweh, como le quieran decir. Repite lo mismo que el profeta Isaías dijo, que hay un solo Dios y que no hay otro Dios igual a él. Isaías 43:10, vosotros sois mi testigo, mi siervo que he escogido para que me conozcáis y creáis en mí, entendáis que yo soy, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí habrá. Isaías 44:6, él dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el último, y para mí no hay otro Dios, ¿verdad? Isaías 45:5, yo soy el Señor, no hay ni uno otro, fuera de mí no hay Dios. Isaías 46, acordaos de la cosa anterior ya pasada, porque yo soy yo, no hay otro, yo soy Dios. Yo, no hay ni uno como yo. Ese Dios es el Dios que Jesús adoraba. En Juan 4:21-24, Jesús le dijo, mujer, créeme, ahora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que conocéis, lo que no conocéis. Nosotros, dice Jesús, nosotros, él se incluye. Nosotros adoramos lo que conocemos, ¿verdad? Cristo es un adorador. La canción del Cordero dice, la canción del Cordero, el Padre, el Cordero le canta al Padre y lo llama como el Todopoderoso. En Apocalipsis 15:2-4 dice, cantaba el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, dice allí, siervo, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Pues solo tú eres santo, dice el canto del Cordero, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tu justo juicio han sido revelados. Y Jesús dice que ese Dios es su Dios.
En Juan 20:17 lo digo, suéltame porque todavía no soy el Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Apocalipsis 3:2, ponte vela, afirma las cosas que quedan, porque están a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios, dice mi Dios. Al vencedor haré una corona del templo de mi Dios y nunca más saldré de ahí. Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Como 3, 4 veces dice que Jesús tiene un Dios. Y lo habla Jesús, el hombre glorificado y exaltado, no es en su estado de humillación. O sea, que no está en un estado inferior. Él es un ser humano glorificado y confiesa que él tiene un Dios. En Apocalipsis 3:2 y 12, ¿verdad? El profeta Miqueas nos dice que el Mesías tendría un Dios. Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me sabrá que es el que será Señor en Israel y sus salidas son del principio de la vida de la eternidad. Y él estará y presentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Miqueas 5:2 y 4 lo dice, que el Mesías tendría un Dios, ¿verdad? Los discípulos nos dicen que ese Dios es el Dios Padre, Dios de los cristianos y de Jesús. En Romanos 1:3, 1:8, el primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Aquí dice Romanos 1:8 que el Dios de Pablo es el Dios de Cristo. 1 Corintios 1:3, gracias a vosotros y Padre y parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:2 y 3 dice, gracias y paz de vosotros de parte de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo tiene un Dios, el Padre, ¿verdad? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es bendito para siempre, sabe que no miente. 2 Corintios 11:31 lo dice. No hay Trinidad, Boris. No hay texto que lo diga, que hay un Dios de 3 personas. El único Dios para los cristianos es Dios y Padre. El Padre y Dios, el Dios de Jesucristo, ¿verdad? Galatas 1:3, Pablo apóstol. Dice, gracias a vosotros de parte de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Efesios 1:2, gracias a vosotros y Padre de parte de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Bendita sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, dice ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Gracias a vosotros de parte de Dios el Padre y el Señor Jesucristo, dice el 2 Tesalonicenses 1:2. O sea, en cada carta Pablo decía que el Dios del Padre es el Dios de él, es el Dios de Jesucristo, ¿verdad? 1 Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, de Cristo Jesús, nuestra esperanza, dice, de parte de Dios Padre, de Cristo, Jesús nuestro Señor, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. O sea, la palabra ahí dice que es el único Dios, o sea, el monoteos, ¿verdad? A él sea honor, gloria por los siglos de los siglos, dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Eso lo dice 1 Timoteo 1:2 y 7, 2:3 y 5, ¿verdad? Entonces para Pablo hay un solo Dios que es el Padre. Ese Dios es el Dios de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la Trinidad? Pablo no dice mucho que Cristo sea Dios. Él dice siempre en sus cartas que el Dios es el Dios, el Padre, es el Dios de Cristo, ¿verdad? Bueno, sigue la cantidad de textos que menciona. Por ejemplo, la carta de los hebreos dice, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Digo, mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Pero el hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, cetro de tu reino. Amado la justicia y aborreció la iniquidad. Por lo cual Dios, tu Dios, dice Hebreo 1:5, 8 y 9, tu Dios te ha ungido con aleo de alegría más que tu compañero. Reconoce que Jesucristo reconoce que el Padre es mayor que él. Dice, oíste que yo dije, vendré a vosotros, si me amarías o regocijaría, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo, dice. Entonces, aquí Cristo está reconociendo que el Padre es mayor en jerarquía. Pero en la Trinidad Católica ellos dicen que el Padre y el Hijo tienen la misma jerarquía, no hay niveles, ¿verdad? Pero aquí Juan 14:28 está reconociendo que el Hijo se sujeta al Padre, es siervo del Padre, ¿eh? Entonces, vamos a ver otros textos. Por ejemplo, Boris Soto, o en la Trinidad Católica, dice que el Hijo no tuvo principio, pero la Biblia sí dice que Cristo tuvo un principio. Cristo salió del Padre, el Padre le dio la vida. Juan 6:57, como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre, así mismo el que me convierta me vivirá por mí. Dice Juan 6:57. Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, dice. El Hijo fue engendrado en la eternidad. Proverbios 8:22-30, Jehová me poseía en el principio antes de su obra. Eternamente tuve principado desde el principio. Ante la tierra, antes de los abismos, fui engendrada.
Entonces el Hijo fue engendrado, ¿verdad? En un tiempo. Y miremos lo que dice la teología patrística. Por ejemplo, Tertuliano en el siglo III enseña que el Hijo tuvo principio, que Dios Padre estaba solo. También enseñó Tertuliano que el Padre es mayor que el Hijo es menor que el Padre. Tertuliano contra Praxia 7, al comentar Proverbios 8, 22 y 30, dice así, dice, en consecuencia, en ese momento también el Padre, también la palabra o el verbo en sí recibe su propia forma y su gloria, su glorioso atuendo, su propio sonido y expresión vocal cuando dice, sea la luz. Y esta es la natividad o el nacimiento perfecto de la palabra, cuando ella procede de Dios, pero primero fue formado por él, bajo el nombre de sabiduría para realizar y planear todas las cosas. O sea, dice que la palabra fue formada en cierto tiempo, dice aquí, ¿verdad? Dice más abajo, Tertuliano, menciona Tertuliano que el Padre estaba solo, ¿verdad? Dice, a continuación Tertuliano dice que el Padre estaba solo ante todas las cosas, hasta que después que el Hijo nació de él. Capítulo 5, contra Praxia, dice Tertuliano, hay quien afirma que incluso el Génesis se abre así en hebreo. En el principio Dios hizo para sí mismo un hijo. Como no hay fundamento para ello, esto me lleva a otro argumento derivado de la propia dispensación de Dios, donde Él existía antes de la creación del mundo hasta la generación del Hijo, dice. Porque antes de todas las cosas Dios estaba solo, dice Tertuliano, siendo en sí mismo y para sí mismo universo, paz y todas las cosas. Por otra parte estaba solo porque además de Él no había nada externo a Él, o sea que el Padre estaba solo, no existía el Hijo. Eso lo dice Tertuliano, un padre de la iglesia, ¿verdad? A continuación, Tertuliano nos dice que el Padre es toda la sustancia, mientras que el Hijo es una derivación de la sustancia del Padre. Nos dice que el Hijo es menor que el Padre. Tertuliano contra Praxia, capítulo 9 dice, porque el Padre es toda la sustancia, dice ser Tertuliano, mientras que el Hijo es una derivación y una parte de la totalidad. Eso, o sea, que el Hijo es una parte, simplemente es una parte, mientras que el Padre es la totalidad de todo. En el Salmo su inferioridad es descrita como siendo un poco menor que los ángeles, dice. O sea que Tertuliano consideraba al Hijo como un ser inferior al Padre, ¿verdad? Que el Padre es grande, mientras que el Hijo es una porción. Así que el Padre es distinto al Hijo, al ser mayor que el Hijo, dice Tertuliano. Ya que el que es engendrado es uno, el que es engendrado es otro, también el que envía es uno y el que enviado es otro. Incluso para Tertuliano, el Hijo no era omnisciente, dice Tertuliano, sino que estaba aprendiendo incluso como Dios. Dice Tertuliano contra Praxia 16, pues él era el que estaba en todo tiempo, él era quien en todo el tiempo vino a mantener conversación con los hombres, dice. O sea, que Tertuliano está diciendo que el Hijo bajó la tierra y aprendió con los hombres. Así también, entonces él estaba aprendiendo incluso como Dios a conversar con los hombres sobre la tierra, siendo ni uno u otro que la palabra que debía ser carne. Pero él estaba así aprendiendo con el fin de nivelar para nosotros el camino de la fe, dice Tertuliano. Entonces, para Tertuliano, el Hijo no existía, el Padre estaba solo, ¿verdad? El Hijo es inferior al Padre, el Padre es grande, el Hijo es pequeño, ¿verdad? Y también dice que el Hijo estaba aprendiendo, no era omnisciente, estaba aprendiendo incluso como Dios dice. Tasiano en el siglo II dice que el Hijo tuvo principio, ¿verdad? Mientras que la doctrina católica sobre la Trinidad dice que el Hijo es eterno. Tasiano dice en el siglo II, nos dice que oramos a un solo Dios, que no tuvo principio el Padre. Discurso contra los griegos, numeral 4, dice, nuestro Dios no tiene principio en el tiempo, dice, no tuvo principio, siendo el solo principio, Dios es espíritu. Luego Santasiano nos dice que el Padre estaba solo hasta que salió el Verbo, indicando que el Hijo no existía antes como persona racional. El discurso contra los griegos, numeral 5, Dios es desde el principio, era en el principio, nosotros hemos recibido la tradición, que en el principio estaba el poder del Verbo, porque todo el universo que por sí mismo soporta todo en cuanto a la creación no había sido aún hecha, estaba solo, dice el Padre, pero en cuanto estaba con él todo poder sobre lo visible y lo invisible, todo lo estableció él mismo, el Verbo que estaba en él por medio del poder del Verbo. Por su sola voluntad sale el Verbo, ¿verdad? Y el Verbo no salta al vacío, sino que resulta la obra primogénita. El Hijo es la obra primogénita del Padre, dice Tasiano. Tasiano fue discípulo de Justino Mártir, ¿verdad? Uno de los padres apologistas del siglo II. Entonces, miramos que los primeros cristianos, como Tertuliano, Tasiano, decían que el Hijo tuvo un principio, que el Padre estaba solo, ¿verdad? Bueno, Justino Mártir, por ejemplo, en el siglo II enseñó que el Hijo es un ángel, servicio del gran Dios y Padre, que el Hijo estaba en segundo lugar y que Dios Padre estaba en primer lugar. Justino Mártir no dice que el Hijo estaba en segundo puesto después del Padre, dice la primera apología 13:4. A este respecto, efectivamente, se nos tacha de locura diciendo que damos el segundo puesto después del Dios inmutable, aquel que siempre creó
aquel que siempre creó el universo, a un hombre crucificado, ¿verdad? O sea, que el Hijo estaba en segundo lugar, el Padre está en primer lugar, el Dios inmutable dice que Justino Martín siglo II. Justino llama al Hijo como el ángel, lo llama un ángel que sirve al Dios creador, habla de la subordinación del Hijo antes de su encarnación. Teólogo 56 dice tiempo, Cárcamo, tiempo. Bueno. 15 minutos y 2 segundos. Ok, muy bien, gracias por tu 15 minutos de exposición. Te voy a pedir que acá apagues tu micrófono. Vamos con los 10 minutos de refutación de Boris. ¿Estás listo, Boris? Boris, yo no soy sabeliano, no sigo a Sabelio, o sea, no soy modalista. Yo creo que hay un solo Dios el Padre, porque se lo dice 1 Corintios 8:6, Efesios 4:6 dice que para nosotros hay un solo Dios el Padre. Juan 20:17, suba a mi Padre, a vuestro Dios y mi Dios, dice, ¿verdad? Juan 17:3, pues la vida eterna que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú enviaste. O sea, para Jesucristo y para los judíos, como Pablo, Santiago, dice que hay un solo Dios el Padre, ¿verdad? 1 Corintios 8:6 se lo dice. Ese es el credo, ese es el verdadero credo, ¿no? El que se informó siglos después, 400 años después. Estás mal, yo no soy sabeliano, yo creo un solo Dios que es el Padre, ¿verdad? Entonces, mira, me citaste Mateo 28:19, pero mira, te tengo una sorpresita aquí. Esta es la Biblia de nuestro pueblo. Esta es la Biblia de nuestro pueblo. Tiene el imprimatur de la Iglesia Católica, ¿verdad? Tiene el imprimatur, aquí está el imprimatur, ¿ves? El imprimatur de la Iglesia. O sea, es una Biblia aprobada por el Vaticano, ¿va? Está el imprimatur, ahí dice el imprimatur, ahí está el imprimatur. Entonces, en la página de 1819 dice, bajo el subtítulo Trinidad, el texto de Mateo 18:19 corresponde a una fórmula bautismal posterior. Es una interpolación tardía, dice la Biblia católica, la Biblia de nuestro pueblo, contiene el imprimatur del Vaticano. Increíble, ¿verdad? Esta Biblia dice que Mateo 28:19 corresponde a una fórmula bautismal posterior. Es una interpolación tardía, ¿verdad? Entonces, la misma Biblia católica lo está diciendo. Tengo aquí la famosa Biblia de Jerusalén, sobre Mateo 28:19, el texto favorito que me citaste. Dice en la página 1465, Mateo 28:19, dice, es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan del bautizar en el nombre de Jesús. La Biblia católica, la famosa Biblia de Jerusalén, dice que la primera fórmula era bautizar en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La misma Biblia católica lo está reconociendo. Increíble, ¿verdad? Además, si fuera cierta que es una interpolación o si fuera genuino, Mateo 28:19 no está diciendo que el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios. Ese es está en tu imaginación, ¿verdad? En tu imaginación. Vamos a ver. Como dijiste, Boris se basó en conjeturas, no se basó en las escrituras. No me mostró un texto que hay un Dios en 3 personas. Pero mostré muchos textos, multitud de textos, donde menciona que el Padre es un solo Dios, el Dios de Jesucristo y del ser de Jesucristo glorificado. En Colosenses 1:9 dice que en su humanidad, habita todo el perroma de la naturaleza divina, ¿verdad? Pero en esa humanidad tiene un Dios, y ese Dios es el Padre, el grande, ¿verdad? Entonces, el Hijo no es eterno, porque ya le mencioné citas patrísticas primitivas, ¿no? El siglo III, siglo IV, siglo V, donde empezó a formularse la Trinidad, porque la Trinidad fue un desarrollo de siglos, de teólogos que se mezclaron la filosofía pagana, ¿verdad? Y formularon la doctrina trinitaria. Entonces, para ellos, Cristo, el Padre estaba solo, el Hijo salió después, ¿verdad? El Padre estaba solo, dice Tertuliano, lo dice Tasiano, también lo dice Teófilo de Antioquía, que el Padre estaba solo hasta que salió el Hijo, ¿verdad? Tasiano dice que es la obra primogénita del Padre, ¿verdad? En Discurso de Lauriego 9:5, así lo dice. Ahora, cita Éxodo 3:15, donde dice yo soy el que soy, pero gramaticalmente en el hebreo dice yo seré el que seré, ¿verdad? Yo soy el que soy es una traducción de la Septuaginta, que es griega, ¿verdad? Pero en el hebreo es yo seré el que seré, no yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces no existe ni un solo verso que diga que hay un Dios en 3 personas, ¿verdad? Ahora, el pastor de Herma no llama al Hijo Dios, no lo llama Dios. Él dice que al Hijo se le llama Dios. Bueno, al Hijo se le llama Dios, ¿verdad? Se le llama Dios porque es poderoso, porque esa es la etimología de la palabra.
porque Elohim significa poderoso, muy poderoso, pero en la Biblia se le llama a otras criaturas, se le dan título de dioses. Por eso en Éxodo 7:3, 7:1 a Moisés se le llama a Dios, a Jehová, o sea, Yahweh se le llama al Dios de Dios. Deuteronomio 14:17, aquí Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, porque Jehová vuestro Dios es Dios de Dios, el Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas. José 22:22, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses sabe y hace saber a Israel. Y Salmo 136:1-3, alabá a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabá al Dios de los dioses, ¿verdad? Salmo 82:1-6, Salmo de Asad, Dios está en la reunión de los dioses, o sea, el soporte celestial en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo jugaréis injustamente? Aceptaré las personas de los impíos, dice. Yo dije, vosotros sois dioses, dice, y todos vosotros Dios el Altísimo. Él es mayor que todos los dioses, Jehová, el Padre, ¿verdad? Entonces, Él es Dios de dioses, porque a algunas criaturas se le llama dioses. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este siglo, ¿verdad? El Dios de este mundo. En Salmo 8 al Hijo se le llama, a los ángeles se le llama Elohim, ¿verdad? Salmo 8 ahí lo puede, que al Hijo se le hizo inferior a los ángeles o a los dioses en el texto hebreo. Salmo 135:5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro Dios mayor que todos los dioses. Éxodo 15:11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible, maravillas, hazañas, hacedor de prodigio? Éxodo 18:11, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Salmo 97:9 dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Salmo 136:2, alabá al Dios de los dioses. Entonces, con toda razón el Hijo reconoce la grandeza del Padre sobre todos los dioses y autoridad, incluso sobre sí, el mismo Hijo, que lo reconoce como el único Dios, su Dios, el Dios de la humanidad. En Juan 10:29, 14:28, 17:3, 20:17 dice, mi Padre que me la dio mayor que todos los dioses, de todo, nadie me la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Había oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarías, habría regocijado porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti, y con Dios verdadero de Jesucristo, quien ha enviado. Eso le digo, no me toque, porque aún no he subido a mi Padre, me ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, aquí Jesucristo está reconociendo que el Padre es mayor que todo, ¿verdad? Incluso sobre los seres que se le da el título de Dios, porque Dios es Elohim simplemente significa que son poderosos, muy poderosos, ¿verdad? Se le aplica a criaturas de gran autoridad, pero el Padre está sobre todo ellos, incluso sobre el Hijo, porque el Padre es mayor que el Hijo, ¿verdad? El Padre es cabeza del Hijo, como dice 1 Corintios 3. Ahora me cita patrística. Vamos a ver la cita patrística. Ya le cité algunas citas. El diálogo con Trifón, Justino Mártir llama al Hijo como el ángel de Dios, que está al servicio del Padre, ¿verdad? Vamos a ver diálogos, escribe nuevamente que se apareció a los patriarcas, se llama Dios y se llama también ángel y señor, a fin de que por estos nombres se den cuenta que él sirve al Padre del universo, como ya habían convenido y confirmado por nuevas pruebas, lo sostendrá firmemente, dice. Entonces aquí Justino Mártir llama al Hijo como el siervo y el ángel de Dios, el mensajero del Padre, el que sirve al Padre. O sea que el Hijo está subordinado al Padre, ¿verdad? Vamos a ver otra cita patrística, porque él me está citando cita patrística. La Didaché. Vamos a decir la Didaché, porque Boris me citó la Didaché. En la Didaché se le llama al Padre como el Todopoderoso, al Hijo no se le llama Todopoderoso. Un solo Dios Todopoderoso, dice la Didaché 10, cuando estéis saciados de la capa, da gracia de la manera siguiente. Padre Santo, te damos gracias por tu nombre, por tu santo nombre que nos has hecho vivir en nuestros corazones. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, dueño todopoderoso, que a causa de tu nombre has creado todo cuanto existe y que dejas gozar a los hombres el alimento de la vida para nosotros, dice. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Acuérdate de tu iglesia para librarla de todo mal y para completar tu amor, dice. Y se reúne a los cuatro vientos del cielo, porque así ha sido santificada para el reino que le has preparado, porque a ti solo pertenece el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Eso lo dice la Didaché. Al Padre se le llama el Todopoderoso, pero no hay en la Didaché ni una cita que se diga que el Hijo es Todopoderoso junto con el Espíritu Santo. Solo el Padre se le aplica. El pastor de Hermas dice, aquí me citó pastor de Hermas. Vamos a ver. Primer mandato dice, el primer mandamiento, ante todo cree que Dios es uno y que él creó todas las cosas y las puso en orden y trae todas las cosas de la no existencia al ser que comprende todas las cosas, siendo él incomprensible. Cree en él, pues, y témele. Con este temor ejerce dominio sobre ti mismo, guarda estas cosas y te verás libre de toda maldad y serás revestido de toda excelencia y justicia y vivirás para siempre. Entonces, el primer mandato del pastor de Hermas dice que hay un solo Dios, el Padre.
El pastor de Herma no tiene fórmula trinitaria, y lo dicen los eruditos católicos, ¿verdad? Entonces, él me está dando citas patrísticas de los primeros siglos que no tienen ni un texto que diga que hay un Dios entre personas. Siempre se le aplica el título de Todopoderoso al Padre. Y que el Hijo está subordinado al Padre. Que el Hijo es un ángel, ¿verdad? Incluso Justino Marte dice que a ese otro se le llama Dios, ¿verdad? O sea, que es otro Dios para Justino Marte.